Muy bien, les estaba hablando de las facultades que tiene el juez de conocimiento en cuanto al control de la acusación en la audiencia concentrada. Y les decía que parece haber un cambio de tendencia, al menos a partir de la literalidad de la norma, en oposición al, a la regulación propia del procedimiento ordinario y a lo que nos han dicho las Cortes al respecto. Porque eh, la literalidad del numeral 5 del artículo 542 parece darle la posibilidad al juez de darle órdenes al fiscal en cuanto a la aclaración, adición o corrección del escrito de acusación, y eso no lo podía hacer el juez en el procedimiento ordinario. La verdad, no he encontrado pronunciamientos de la Corte con respecto a este punto, pero creo que vale la pena hacerle seguimiento a cómo se está interpretando esta facultad en el marco del procedimiento abreviado. Bien, la siguiente actuación que se realiza en la audiencia concentrada va a ser eh, que las partes intervinientes manifiesten sus observaciones al procedimiento de descubrimiento. Y esto también era propio de la audiencia de formulación de acusación. A partir de aquí, a partir del numeral 7, empiezan las actuaciones de la audiencia concentrada que en el procedimiento ordinario son propias de la audiencia preparatoria. Entonces, por un lado, eh, se da la facultad en la audiencia inmediatamente después de las observaciones al descubrimiento de que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia física. Y esto era propio de la audiencia preparatoria. Luego, la fiscalía y la defensa enuncian la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia de juicio oral y público, que esto es otra cosa que se hace en la audiencia preparatoria. Pero hay una diferencia interesante, y es que en principio esto se hará por escrito, porque esto constará en un listado que se entregará al juez a las partes intervinientes al inicio de la audiencia. Hay una tendencia en este procedimiento abreviado que es muy interesante, y es desoralizar buena parte de las actuaciones en el procedimiento. En la ley 906 de 2004, como estábamos en esa transición de paradigma de un sistema más mixto continental a un sistema pues con ciertas características adversariales, se planteó la idea de que todo, absolutamente todo, se tenía que realizar oralmente. Y eso incluso se llevó a límites que considero yo innecesarios, incluso inconvenientes. Cuando uno va a revisar otro tipo de procedimientos, incluso el mismo procedimiento de los Estados Unidos, ve que hay actuaciones que se realizan por escrito, que no absolutamente todo se tiene que realizar oralmente. La oralidad es una garantía muy importante para, ciertos tipos de actuaciones, pero hay otras que se pueden realizar por escrito sin ningún problema. Y el procedimiento abreviado parece recoger esa idea. A partir de la experiencia propia del procedimiento ordinario y viendo que hay audiencias que muchas veces se demoran 5, 6, 7 horas en asuntos que no son realmente trascendentes o que no generarían afectaciones graves a derechos fundamentales si se hicieran por escrito, eh, este procedimiento ha permitido que se realicen por escrito y de manera informal ciertas actividades que son relevantes, como la presentación del escrito de acusación, eh, el descubrimiento probatorio, ahora esta parte de la enunciación de los elementos de prueba, y eso a mí en general no me parece mal. Lo que es bien importante es hacer siempre un juicio de qué tanto afecta las garantías del procesado que las actuaciones se realicen por escrito, o si es mucho mejor que se realicen oralmente de acuerdo con esta finalidad, para entrar a revisar si la modificación es razonable o no. Pero en general varias de las que veo aquí me parecen
razonables. No tenía ningún sentido que nos gastáramos horas y horas leyendo una imputación en audiencia cuando se la habíamos podido pasar con tiempo al abogado defensor para que la leyera, la estudiara y la comentara ampliamente con su procesado. A mí eso con su representado. A mí eso me parece una idea en general interesante. Bien, tras este paréntesis, sigamos hablando de lo que se hace en la audiencia concentrada. Después de la enunciación de las pruebas, las partes manifestarán si tienen interés en hacer las estipulaciones probatorias, que esto era propio de la audiencia preparatoria, pero de nuevo el procedimiento invita a las partes a que se reunieran antes de la audiencia para discutir el tema de las estipulaciones probatorias para tratar de agilizar el trámite. De cualquier manera, el artículo dice que si no se reunieron, dará un plazo prudencial para que se discutan la posibilidad de estipulaciones probatorias entre las partes. Luego, se entra a la parte de las solicitudes probatorias, que como ustedes saben, es el aspecto fundamental de la audiencia preparatoria, porque es allí donde se define qué prueba va a ser admisible en el juicio oral y qué prueba no va a ser admisible, de acuerdo con los criterios de licitud, legalidad, conducencia, pertinencia y utilidad. Eso se hará también en esta audiencia concentrada. Y básicamente el procedimiento será similar porque se correrá traslado a las partes intervinientes para que hagan la contradicción y manifiesten si consideran que hay procedencia de exclusión, rechazo o inadmisibilidad de alguno de los medios de prueba solicitados por la contraparte. Tras todo este trámite, en el numeral 11 se establece que lo siguiente en la audiencia concentrada será la proposición de las nulidades que se consideren pertinentes. En el procedimiento ordinario esto se hace en la audiencia de acusación, pero me parece a mí interesante el lugar donde se pone en el procedimiento abreviado, porque es después de que se ha hecho, digamos, toda la discusión sustancial con respecto a los distintos aspectos relevantes para el caso. Y creo que es el momento idóneo para que se discute el tema de nulidades, porque puede haber nulidad en cualquiera de los trámites previos. Entonces, me parece que el momento donde el legislador establece que se deben discutir las nulidades está bien pensado, está bien organizado. Bien, después de haber hecho todo esto, es el juez el que entra a tomar una decisión con respecto a las solicitudes probatorias y a las nulidades propuestas en una única providencia. Y luego de esta decisión se le corre traslado a las partes para que interpongan los recursos sobre todos los aspectos que proceda de los que se han discutido en la audiencia concentrada. Como vemos, pues es una audiencia tremenda, es una audiencia donde se discuten muchísimas cosas. Va a ser una audiencia que en la práctica duran bastante tiempo, pero pues agota bastantes asuntos muy importantes para el procedimiento y creo que en general está bien organizada, recogiendo la experiencia pues de la práctica que hemos tenido en el procedimiento ordinario durante los últimos 15 años. Entonces, es interesante en general el tema de la audiencia concentrada. Bien, después de la audiencia concentrada, ya solo nos queda el juicio oral. Y el juicio oral no tiene mayor diferencia con el que hemos estudiado recientemente para el procedimiento ordinario. Se seguirá en general el mismo trámite, tendremos alegatos iniciales, práctica de prueba, alegatos de conclusión, con las mismas formalidades establecidas para el procedimiento ordinario. Diferencias. Una diferencia muy concreta la establece el artículo 545 del Código de Procedimiento Penal, que nos plantea
que la sentencia ya no se comunicará en audiencia, ya no se citará una audiencia especial para leer la sentencia, sino que simplemente se correrá traslado de la misma a las partes. Es decir, se le notificará a las partes, oiga, ya está la sentencia, venga, la recoge y la lee, y los recursos contra la sentencia deberán presentarse por escrito dentro de los 5 días siguientes al traslado. Esto a mí también me parece bien. Nos gastábamos un montón de los tiempos de los jueces en audiencia pública leyendo completa una sentencia y a veces duraban horas y horas porque hay sentencias muy largas. Y eso pues no tiene mucho sentido. Si se la podemos dar por escrito a las partes para que la lean e interpongan los recursos. Entonces, en general, a mí me parece también que esto no está mal. Que estamos concentrando la oralidad en los momentos fundamentales. Y el artículo 548 establece otro asunto particular relevante del procedimiento abreviado, que son los términos para las causales de libertad, cuando desde luego se haya impuesto medida de aseguramiento. Y estos términos son muchísimo más cortos que en el procedimiento ordinario, porque se aspira que el trámite se realice con mucha más rapidez. La verdad no conozco estudios al respecto, pero me parece que un tema muy importante a revisar para los procesalistas académicos va a ser qué tanto el procedimiento abreviado está cumpliendo con sus funciones, con las funciones declaradas por el mismo. Qué tanto nos está dando agilidad en el trámite, qué tanto está retirando formalidades innecesarias del procedimiento, qué tanto se están afectando garantías fundamentales con la forma en que se tramita el procedimiento abreviado, etcétera. Es un tema interesante que yo no he estudiado a profundidad y que tampoco he visto estudios al respecto. Bien, el otro asunto clave del procedimiento abreviado que nos falta revisar es la acción penal privada. Y es que uno de los cambios muy relevantes que hace el procedimiento abreviado es que da la posibilidad de que la fiscalía ceda el ejercicio de la acción penal a un acusador privado, a un abogado privado, que en el evento en que se dé esa cesión, esa conversión de la acción, ejercerá las funciones propias de la fiscalía. Para que se pueda utilizar la figura del acusador privado, debemos tener una víctima en el proceso que cumpla con las mismas calidades que se establecen para el querellante legítimo en el artículo 71 del Código de Procedimiento Penal. Y esa víctima, desde luego, debe actuar a través de un abogado de confianza. Es decir, no será un ciudadano del común el que asuma de pronto las funciones de fiscal, sino que será un abogado titulado, bueno, no necesariamente titulado, porque los estudiantes de consultorio jurídico pueden actuar como acusadores privados, pero sí una persona de la cual podemos, dadas sus calidades, presumir que es competente para realizar las actuaciones propias de la fiscalía en el procedimiento. Como les decía entonces, esta función del acusador privado la puede ejercer un estudiante de consultorio jurídico de una universidad debidamente acreditada, y por lo tanto este es un asunto pues al que ustedes deben ponerle especial atención. De cualquier manera, estuve hablando con el doctor Sergio, que es el asesor de penal del consultorio jurídico, y me contaba que a la fecha en Tunja no se está permitiendo a estudiantes de consultorio jurídico ejercer como acusadores privados por decisión político-criminal de la Fiscalía, pero eso no significa que no se pueda hacer en el futuro. Entonces, deben prestar especial atención a este punto. Bien, ¿cómo se hace para que un abogado que es el apoderado de la víctima pueda ejercer como acusador privado en el procedimiento abreviado?
Se debe hacer una solicitud por escrito a la Fiscalía, acreditando sumariamente la calidad de víctima y desde luego acreditando pues que esa víctima está siendo representada por un abogado titulado o por un estudiante de consultorio jurídico. Hay un requisito clave y es que en casos de múltiples víctimas, todas deben coadyuvar la solicitud de que se nombre acusador privado y el acusador privado solo puede ser uno. Esto tiene todo el sentido del mundo porque si no, en casos que tienen múltiples víctimas, que es una cosa relativamente común, pues tendríamos muchos acusadores privados y eso generaría una afectación muy importante del derecho a la defensa del procesado. Cuando se hace esa solicitud para la conversión de la acción penal, el fiscal tiene un mes para resolver de fondo la misma. La decisión del fiscal se toma de plano con respecto a la procedibilidad o no de, de la conversión de la acción pública a la acción privada y eso de plano significa que no tiene recursos. Y el artículo 554 establece un grupo de criterios que impiden que se autorice por parte del fiscal la conversión de la acción penal. Son varios, vale la pena revisarlos, pero en general se tratan de circunstancias por las cuales el caso no sería elegible para que se haga una conversión de la acción. De cualquier manera, es clave el punto de que el fiscal ejerce de forma preferente la acción penal y por lo tanto eh, tiene la facultad de decidir si se da o no la conversión e incluso de si se puede revertir, de revertir esa decisión de convertir la acción penal en cualquier momento. Y por lo tanto al final es una decisión político-criminal de la fiscalía si da lugar a que se den muchos trámites procesales a partir de acusaciones privadas o si decide que no va a utilizar esa figura. Al final, la llave de utilización de la acusación privada la tiene de nuevo la Fiscalía General de la Nación, como se tiene en otro tipo de asuntos como el principio de oportunidad y los preacuerdos y negociaciones. Hasta donde tengo conocimiento, hay muy poco uso de esta figura de la acusación privada, a pesar de que está expresamente permitida por el procedimiento abreviado. Al respecto, es muy interesante, muy importante tener en cuenta la resolución 2417 de 2017 de la Fiscalía General de la Nación, que es la que reglamenta la conversión y reversión de la acción penal en el procedimiento abreviado. La estuve revisando y si bien aporta ciertos detalles, no nos habla de nada eh, pues que merezca una mención muy especial, pero pues digamos que será la resolución que tienen en cuenta los fiscales a la hora de tomar estas decisiones y por lo tanto es muy relevante en la discusión sobre el tema. Bien, algunas características particulares de este tema de la acción penal privada que vale la pena señalar. Cuando se da la conversión de la acción, el acusador privado hará las veces de, perdón. Ah, a ver, se me cerró la ventana, denme un segundo, ya continuamos. Muy bien, continuamos. Les estaba hablando de las características propias de la acusación privada en el procedimiento abreviado. Y les decía entonces que cuando se da la conversión de la acción pública a la acción privada, el acusador privado hará las veces de fiscal para todos los efectos. Y esto implica que aquel abogado que está ejerciendo la acción privada
estará en un ejercicio de una función pública transitoria y por ello le aplicará el régimen disciplinario de los fiscales. Por lo tanto, tomar la decisión para un abogado particular de ejercer una acusación privada es un tema de muchísima responsabilidad y creo yo solo debería hacerse en los eventos en que el abogado esté muy preparado y que además tenga la infraestructura necesaria para desarrollar tal tarea. La conversión procederá para todos los delitos que se tramitan por el procedimiento abreviado, a excepción de aquellos que atenten contra bienes del Estado y aquellos de violencia intrafamiliar. Además, en los casos de múltiples víctimas, deberá haber un acuerdo entre todas para que proceda la acción privada y, por lo tanto, cuando así sea una sola víctima no esté de acuerdo, no será posible proceder a ejercer la acción privada. El acusador privado, dentro de sus facultades como fiscal, está habilitado para solicitar directamente la imposición de una medida de aseguramiento, pero al contrario, no está facultado para realizar directamente actos complejos de investigación que están regulados en el 556, que son registros personales, allanamientos, interceptación de comunicaciones, eh, agentes, diligencias de agente infiltrado, bueno, etc. Nada de eso lo puede hacer directamente el acusador privado y tiene esto sentido porque son diligencias que tienen el potencial de afectar gravemente derechos fundamentales de ciudadanos involucrados en el trámite penal. Por lo tanto, cuando el acusador privado considere que es absolutamente necesario para su caso la realización de un acto complejo de investigación, podrá excepcionalmente solicitárselo al juez de control de garantías, quien, si lo encuentra procedente, le ordenará al fiscal que los coordine y que los ordene a la policía judicial de acuerdo con las formalidades ordinarias en el procedimiento. Cuando se realicen estas diligencias, el fiscal tendrá que volver al juez para realizar el control posterior de los actos, como nos exige la formalidad procesal. Y luego la información se le pasará al acusador privado, ¿sí? Digamos, tras la culminación de las diligencias. Otra particularidad de este ejercicio de la acusación privada es que la solicitud de reparación en ese evento se deberá realizar desde el escrito de acusación y se resolverá en sentencia. Y por lo tanto, en este escenario, no será procedente el incidente de reparación integral, sino que el tema de la reparación se decidirá directamente digamos, en el trámite procesal propio del procedimiento ordinario. Se irá discutiendo paralelamente el tema de la responsabilidad penal y el tema de la posible reparación de los perjuicios. Bien, para concluir, vale señalar entonces que este procedimiento abreviado nos da luces de cuál es una racional evolución de los sistemas adversariales que hemos introducido en Latinoamérica y en Colombia durante las últimas 2 décadas. Me parece que hace ajustes interesantes a partir de la experiencia que se ha vivido a lo largo de los años, pero que sin embargo puede tener complejidades importantes a nivel de garantías fundamentales, porque si, por ejemplo, no se da un adecuado control de la figura del acusador privado, se corre el riesgo de que particulares utilicen esta figura para tratar de buscar venganza por intermedio del proceso penal sin que haya unos controles fuertes establecidos en el procedimiento. Y adicionalmente, pues no se establecen aún controles bueno, por lo menos controles claros a los actos acusatorios antes de la fase de juicio, y eso nos puede generar también que llevemos muy fácilmente a través del procedimiento abreviado a juicio a personas que
probablemente no lo merecerían porque no existen fundamentos probatorios para sostener un caso en estos eventos. Muy bien, eso sería todo por hoy con respecto a este tema.